Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 28. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece, postrados en su templo santo. Alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas, desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
Se abrió el cielo, y resonó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se ha mostrado hoy para que podamos seguirlo durante todo el año. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este domingo de la fiesta del bautismo del Señor. Cristo nació de noche en una cueva, en un lugar oscuro. Pasó 30 años en silencio, pero un día se hizo pública su vida cuando llegó al Jordán a ser bautizado, y Juan lo señaló, y comenzó su ministerio o su vida pública. Nosotros hemos celebrado la Navidad y ahora comienza el tiempo del seguimiento de aquel al que nosotros hemos recibido en Navidad. Comienza el tiempo de poner en él atentamente la mirada cada día del año. Para que esto sea posible, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentábamos en una celebración de bautismos, que ustedes saben, por la pandemia no se puede tener pues toda aquella catequesis que se tenía con los padrinos, con los papás. La pandemia nos ha hecho mucho daño, pero se hace lo que se puede en el nombre del Señor. Pues comentábamos que Cristo se bautizó en el Jordán, y me decía una persona: también iba a bautizarse en los ríos, en los lagos, como hacen los hermanos separados. No, el bautismo de Cristo es doble. El bautismo que hoy celebramos, pero el bautismo en la cruz. Porque él, subiendo a Jerusalén, dice: tengo que sufrir un bautismo y estoy angustiado hasta que llegue. Bautismo es baño. Entonces el niño lo bautizamos en agua, pero en el fondo, como dice Pablo, es la sangre de Cristo, el misterio pascual de Cristo. El que se bautiza con Cristo muere y resucita. Por eso hoy enfocamos ese bautismo de Cristo, hermanos, como el momento de su manifestación. Misterio luminoso del Santo Rosario, el bautismo de Cristo en el Jordán. Porque se muestra aquel que estaba oculto para que lo sigamos. Como dice el libro de Isaías: miren a mi siervo, miren a mi elegido. Cuando Jesús entra al agua, pues claro, ¿qué sucede? Que Dios lo muestra, ¿no? Más bien dicho, dice Lucas, ciertamente, el que venga los bautizará en el agua y en el fuego. Y cuando Jesús llega, ¿qué pasa? Se abre el cielo, el Espíritu Santo baja como paloma y el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, el predilecto, en ti me complazco. Dios nos ha mostrado ahora un camino. El camino no es un camino material, muerto, es un camino vivo,
Jesucristo, camino, verdad y vida. Qué importante es este domingo para que nosotros, si nos está diciendo Dios, miren, ese es mi Hijo, yo quiero que ustedes sean así. ¿Y cómo era Cristo? Obediente al Padre, amoroso con el Padre, amoroso con los hermanos. Por eso es importante el bautismo que nosotros recibimos. Hoy Pedro bautiza a Cornelio y a toda su casa. Recordemos que la Iglesia Católica bautizamos a los niños porque es un don de Dios. No es que el niño quiera o no quiera, tampoco está la fuerza, es un don. Si algún día no quiere, pues que deje la fe, pero ya se le ha dado ese don maravilloso de la fe. Qué importante que hoy también recordemos nuestro propio bautismo, porque estamos unidos a este que se ha mostrado como el Hijo amado de Dios, para que nosotros también lo imitemos. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos hacemos una pregunta. Inicia el año. ¿A quién vamos a seguir este año? Bueno, hoy día casi nadie sigue a nada, tal vez los artistas de la televisión, los campeones de fútbol, algún jefe político, algún modelo cultural. Estamos dispuestos a seguir a Cristo, porque dice Dios Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y en otro evangelio dice, escúchenlo, escúchenlo. Como digo, el año comienza con incertezas, con pandemias, con temores, pero hay un camino claro. Vamos a seguir realmente al Señor este año, escuchando su palabra. Y en segundo lugar, hermanos, vivimos nuestro bautismo. También nosotros somos hijos de Dios. Él es hijo natural, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Somos hijos adoptivos. Recordamos que el bautismo nos hace hijos de Dios. No solamente parte de la Iglesia, miembros lejanos, sino cercanos a este Padre que nos ha dado la vida nueva en ese sacramento. Agradecemos por el bautismo que tenemos. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que se acerca al Jordán a bautizarse y le decimos, oh Cristo, después de tantos años oculto, hoy te muestras, como dice el Santo Rosario, en este misterio luminoso, en tu bautismo en el Jordán. Juan te indica, el Padre y el Espíritu te señalan. Señor, que no te perdamos de vista todo este año y que seas tú aquel a quien sigamos. No sigamos los ídolos del mundo, no sigamos nuestras propias idolatrías, que tengamos presente a ti, Señor, como modelo de vida, modelo de amor, de obediencia al Padre y de amor a los hermanos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 28. Te alabamos, Señor. Claro, le damos gracias al Señor, porque Cristo tuvo ese bautismo para que pongamos en Él nuestra atención y porque nosotros, bautizados en su misterio pascual, no hay que ir a un río, a un lago, a copiar lo que dice allí. No, basta un poco de agua que el sacerdote, la persona que nos bautiza, nos dé. Alabemos al Señor por ese bautismo, porque aunque nos curemos mucho de las enfermedades, moriremos, pero el que está bautizado vive para siempre, porque tiene el don de la vida eterna. Una vez más, agradeciendo el bautismo, decimos que alabamos, Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. En primer lugar, enfocarnos en Cristo, poner en el Señor nuestra atención. Es que comenzamos el trabajo, que va a haber estudio, que teletrabajo, que hay clases, que no hay clases. Tú tienes un camino bueno, un camino seguro, un camino que es alguien y no algo. Jesucristo, camino, verdad y vida. Pon en Él tu atención todos los días del año.
Y naturalmente, hermanos, en segundo lugar, nosotros también pues tengamos muy claro lo que dice el Padre. Este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Por qué se complace el Padre en Cristo? Porque cumple su voluntad. Cúmplela también tú, para que seas un hijo de la complacencia de Dios, para que complazcas a tu Padre del cielo. Procura quedar en amor bien con Él y no con el mundo, porque no eres hijo del mundo, sino por el bautismo eres hijo de Dios. Que en esta celebración nos bendiga esa gracia de la Santísima Trinidad en la cual fuimos bautizados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.